Hola, en los episodios anteriores nos ocupamos de la preparación de la moto para la temporada y de la preparación de la moto para excursiones y viajes largos en moto. Hoy vamos a tratar temas mucho más difíciles. Vamos a aprender a manejarnos en situaciones en las que la moto se apaga, no quiere arrancar, el plan se viene abajo y dependemos solo de nosotros mismos. Conocerán algunos métodos, algunos trucos y algunas técnicas para arrancar la moto en situaciones bastante difíciles. Sin duda, muchos mecánicos se estremecerán al pensar en algunos de estos trucos, pero recordemos que se trata de actuar en situaciones de emergencia, en aquellas que no habíamos planeado, y nuestro objetivo principal es simplemente arrancar la moto y seguir adelante. Una de las averías más comunes en las motocicletas, no sé por qué, es la avería del sensor de la pata lateral. ¿En qué se manifiesta? Se manifiesta en que, después de arrancar la moto en punto muerto, metemos la primera marcha y la moto se apaga y esta situación se repetirá. Para poder conducir, lamentablemente tenemos que desconectar el sensor o simplemente reemplazarlo, pero si no tenemos esa posibilidad, debemos desconectarlo del sistema eléctrico. Pero aquí puede esperarnos una sorpresa porque muchas veces simplemente desconectarlo no nos servirá de nada. En esta motocicleta no tenemos ese sensor, así que ese tipo de avería nunca ocurrirá. Sin embargo, el 95% de las motocicletas, si no es que más, tienen ese sensor. Por eso, si la motocicleta se apaga al meter la primera marcha, tenemos que encontrar el sensor en la pata lateral, seguir el cable eléctrico que va hacia la instalación y localizar el conector que une el cable, el sensor, con el resto de la instalación. Lo primero que hacemos es desconectar ese conector e intentamos arrancar la motocicleta. Si el vehículo arranca, no hay problema, seguimos adelante, recordando que el sensor no funciona. Así que debemos prestar especial atención para no arrancar con la pata lateral desplegada, porque eso podría provocar una caída. Pero, por supuesto, debemos recordar que a menudo, después de desconectar el sensor, la motocicleta aún no arrancará. Por eso, tenemos que revisar nuevamente la instalación, desconectar el conector y los dos pines que sobresalen aquí, los puenteamos, es decir, los unimos. Para hacer el puente, podemos usar un destornillador, colocarlo entre los pines y ver si el motor arranca. Podemos usar un alambre, una moneda, en realidad cualquier cosa, siempre y cuando los conecte. Incluso en una situación crítica, si no tienen ningún objeto metálico a mano, pueden doblar los pines, juntarlos entre sí y entonces el equipo debería arrancar. Otra avería ocurre muy a menudo durante expediciones, durante los viajes. Sobrecargamos la instalación eléctrica con diferentes dispositivos, el navegador, el teléfono, faros adicionales o puños calefactables que simplemente nos brindan comodidad al conducir en condiciones frías. Pero todo esto influye significativamente en el consumo de energía de la batería, especialmente si cargamos el teléfono con el motor apagado. Por la mañana, la moto no arranca. Hablo de condiciones de acampada, la moto no arranca y, bueno, ahí tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer al respecto? Por supuesto, es ideal si tenemos un medidor y podemos comprobar el voltaje de la batería. El voltaje debería ser superior a 12 voltios, y definitivamente superior a 11 voltios. En ese caso, el vehículo debería arrancar, pero a menudo sucede que giran el motor de arranque, presionan el botón de arranque, el motor eléctrico comienza a girar, empieza a mover el cigüeñal y aún así la moto no arranca. Muy a menudo también ocurre que la batería suministra muy poca corriente para que toda la instalación, en términos simples, se llene de suficiente electricidad para que el motor arranque. El motor de arranque consumirá toda la energía almacenada en la batería y en la bujía se generará una chispa demasiado débil para que el motor arranque. Y entonces, simplemente si seguimos intentando arrancar por más tiempo, descargaremos la batería y la motocicleta definitivamente no arrancará. ¿Qué hacer en tales situaciones? Sin duda, si es posible, vale la pena cargar la batería con un cargador. Por supuesto, tenemos en cuenta el hecho de que estamos de viaje, fuera de casa, y no estamos en condiciones de hacerlo. Así que es bueno si llevamos con nosotros cables de arranque. ¿Cómo usar los cables de arranque para encender correctamente la motocicleta y minimizar el riesgo? Ya lo muestro. Resultó bastante afortunado que en el baúl, en la bolsa, o en el baúl del vecino, en la motocicleta del vecino, teníamos cables de arranque. Los cables de arranque son muy fáciles de usar. Son de dos colores, así que el cable rojo es siempre el positivo y el negro es el negativo. Por supuesto, si lo hacen al revés, no pasará nada. Sin embargo, en ambos extremos deben conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, y esa es la observación más importante. La segunda observación es que siempre conectamos primero el positivo con el positivo y luego el negativo, no necesariamente al negativo, sino al chasis de la motocicleta. La cuestión es que, cuando la batería de la motocicleta está muy descargada, al momento de conectarla,
justo en el instante en que la conectamos, va a chispear mucho, porque la motocicleta va a tener un alto consumo de corriente. La batería, de nuevo simplificando mucho, va a absorber corriente de la batería que funciona correctamente, así que va a chispear. Por eso conectamos el polo negativo a un elemento de acero de la motocicleta, por ejemplo, en este lugar. Puede ser aquí. También puede ser en un tornillo del motor. Es importante que este elemento no esté pintado, que esté expuesto, para que haya un flujo de corriente. ¿Por qué lo hacemos así? Precisamente porque chispea y la batería, durante una carga intensa o cuando hay un gran consumo de corriente, emite gases muy explosivos y simplemente esto puede terminar mal. Por eso, minimicemos esa posibilidad y conectemos el segundo cable lejos de la batería. También debemos recordar que la motocicleta de la que vamos a tomar corriente debe estar apagada. Por supuesto, aquí hay dos escuelas de pensamiento. Una dice que la motocicleta debe estar apagada para minimizar la posibilidad de dañar la instalación eléctrica de la motocicleta que recibe la corriente. Pero también está la otra cara de la moneda. Una motocicleta apagada no cargará la batería, así que si el problema es otro, y no solo una batería descargada en la motocicleta que necesita la corriente, será fácil descargar la batería de la motocicleta donante. Receptora donante, receptora donante. Receptora. Y ahora imaginen una situación en la que no tienen este elemento. Esto ocurre muy a menudo y seguramente cada vez que surja este problema no tendrán los cables de arranque con ustedes, así que olvidémonos de ellos. Ahora tenemos que arrancar la motocicleta empujándola. ¿Cómo hacerlo? La lógica sugiere que habría que atar la cuerda en algún lugar en la parte delantera y al otro extremo, al costado trasero de la motocicleta que va a remolcar, porque por supuesto necesitamos una así. Pues no, no se debe hacer así, porque cuanto más arriba esté atada la cuerda a la motocicleta, más inestable será y más se moverá de lado a lado. Remolcar y arrastrar será simplemente más difícil. Muchos tutoriales en internet que encontrarán mostrarán que se debe remolcar sujetando la cuerda a los reposapiés, a los estribos. ¿Por qué? Pues porque es un elemento del motociclo situado muy bajo, así que prácticamente no influirá en las inclinaciones laterales de la moto y este método es simplemente el más fácil. Por el lado izquierdo atamos la cuerda a la moto que va a ser remolcada y por el lado derecho, por el otro lado, a la moto que remolca. Así que la moto que remolca está de este lado, la moto remolcada de este otro lado. Aceleramos hasta alcanzar una velocidad de, digamos, 30 kilómetros por hora. Recordamos usar el botón rojo llamado Kill Switch para ponerlo en la posición de encendido. Encendemos el contacto y metemos la segunda marcha. Y ahora lo más importante. Antes de soltar el embrague y empezar a impulsar el motor, el cigüeñal con la rueda trasera, tienen que saltar firmemente sobre el asiento trasero y saltan, brincan, caen sobre el trasero, la suspensión se comprime y presiona la rueda trasera mucho más fuerte que en la posición normal. Y entonces sueltan el embrague. Y no voy a ocultar que aquí la experiencia es bastante importante, primero para que la moto no se les escape y no choque con la moto que está remolcando. Y también la experiencia es importante para no hacer que la moto derrape. Y recuerden que este método es un poco arriesgado. A mí me resulta más fácil hablar de esto, porque crecí con motos antiguas que prácticamente siempre arrancaban empujándolas y siempre había problemas para arrancarlas con la palanca, porque en las motos en las que empecé a conducir no había arranque eléctrico en esa época, así que para mí es más sencillo. Sin embargo, si no se sienten lo suficientemente experimentados, no tienen las habilidades o temen que puedan dañar la moto, no la arranquen empujándola ni se remolquen. Siempre hay alguna salida a la situación. A veces vale la pena esperar, a veces es mejor llamar a un amigo que venga con un remolque y simplemente los recoja en la carretera para que puedan regresar a casa de manera segura. Así que todo queda en sus manos y ustedes son responsables de cómo arrancan su motocicleta y de lo que hacen con ella después. Bien, hemos comprobado y estamos seguros de que la batería está cargada, el motor de arranque gira, la motocicleta no arranca, tampoco arranca empujándola, así que hemos descartado la posibilidad de un fallo en la instalación eléctrica. Y ahora deberíamos ocuparnos de otras cosas para descartar más posibles averías. En primer lugar, revisamos los fusibles. Es lo más importante, algo que a menudo se pasa por alto no solo por los usuarios, sino también por los mecánicos que dan servicio a las motocicletas. En realidad, están buscando un problema donde no lo hay, y resulta que la reparación cuesta 15 céntimos y 30 segundos de trabajo. La motocicleta no arranca, así que tenemos que comprobar si al motor le llega combustible y aire, y si tenemos chispa en la bujía.
Yo propongo primero comprobar si tenemos chispa, porque así no nos dará tiempo de derramar gasolina sobre el motor y será menor el riesgo de prender fuego a nuestra propia motocicleta. Por supuesto, todo está bien si no tenemos que quitar el depósito de combustible para sacar la bujía o si llevamos una bujía de repuesto con nosotros. En ese caso no hay problema. Comprobamos y ya lo sabemos. Lamentablemente, nosotros tenemos que quitar el depósito para poder acceder a la bujía. Eso requiere un poco más de trabajo, pero está bien, porque así podré mostrarles desde el principio hasta el final cómo debería hacerse. Es importante no perder esos tornillos y sobre todo las arandelas de goma, porque será muy difícil conseguirlas de nuevo y son las que evitan que el depósito vibre y haga ruido. Así que los desatornillo y me llevo todo ese elemento junto, y no hay problema. Ahora tenemos que quitar la manguera de combustible. En esta motocicleta no hay problema porque podemos cerrar la llave de paso. A menudo, en las motocicletas, especialmente las asiáticas, la llave de paso está junto al chasis. Así que, si quitamos la manguera de la llave, el combustible del depósito seguirá saliendo todo el tiempo, por lo que es necesario desmontar la llave de paso del chasis. Y si por alguna razón no es posible hacerlo, pueden desenroscar algún tornillo de alguno de los elementos, preferiblemente un tornillo de 6 milímetros, e insertarlo. Pongan una abrazadera en la manguera y así el combustible no seguirá saliendo. Desafortunadamente, el conducto de goma que está en la llave de paso ya es viejo, está reseco y muy duro, así que será difícil quitarlo. Pero espero que pronto lo logremos. Lo conseguimos. El depósito la moto no se derramó demasiado y podemos quitar el depósito. Ahora tenemos el motor al descubierto. También tenemos la bobina de encendido al descubierto. No nos queda más remedio que sacarla, comprobar si no está dañada aquí, si no está podrida, porque eso también puede causar problemas de encendido. Ahora estamos buscando la llave para las bujías. Muy a menudo, en los juegos de herramientas de la motocicleta, la llave para las bujías simplemente viene incluida en el set. Si no la tienes en las motocicletas, normalmente es de 16, 17, a veces 21. Tienen que comprobarlo con antelación. Sé que dirán que estoy haciendo un poco de trampa, porque probablemente no llevan un imán consigo, pero bastan dos destornilladores. Si la bujía está demasiado profunda, también se puede sacar. Volvemos a colocar la bujía en la pipa y la apoyamos contra una parte de acero o metal, pero lo más importante es que no esté pintada. Si las aletas del cilindro están pintadas, es mejor buscar otro lugar. Aquí tenemos unos tornillos que son perfectos para esto. La apoyamos y, incluso si no tienen algo para sujetarla, pueden sostener la pipa así, porque aquí puede saltar la corriente, puede saltar la tensión y giran el motor de arranque. Si la chispa salta, significa que la corriente llega a la bujía, es decir, el módulo de encendido funciona, la bobina está en buen estado. Ahora tenemos que volver a enroscar la bujía en su lugar y esto es bastante complicado porque la rosca en la culata es bastante delicada. Por eso colocamos la bujía y la enroscamos a mano prácticamente hasta el final. La llave la usamos solo al final, lo hacemos con mucho cuidado. Aquí prácticamente no se necesita ninguna fuerza. Lo mejor es, si tenemos una segunda bujía nueva, en la bujía siempre está escrito cómo debemos enroscarla. A veces está indicado el par de apriete, otras veces los ángulos. Normalmente, 2 veces 90 grados después de apretarla a mano es suficiente para que la bujía quede bien colocada y la apretamos con sensibilidad muy suavemente. Cuando sientas una ligera resistencia, solo un poco más y es suficiente. Como pueden ver, la moto sigue sin arrancar, probablemente porque no tiene el depósito y ya no queda combustible en el carburador. Pero ahora vamos a comprobar si realmente la razón por la que la moto no arranca es la falta de combustible. ¿Cómo hacerlo? Ya les muestro. Accedemos al filtro de aire de manera que tengamos acceso y sobre todo puedan sacarlo. El último tornillo. Ya tenemos el filtro de aire a la vista. También tenemos un gran desorden a la vista. Como vieron hace un momento, la moto no arrancaba porque no tenía combustible.
Pero ahora intentaremos arrancarla, a pesar de que no hay combustible, así que necesitamos algo inflamable. Aquí tenemos algún producto para limpiar discos de freno. Incluso podría ser un desodorante común. Rociamos un poco. ¿Vieron? Arrancó. No hay absolutamente nada de combustible presente en el carburador, entonces para nosotros. Significa que el combustible no llegaba al motor. Y ahora podemos ocuparnos de buscar la causa. ¿Por qué? Lo más común es que sea un filtro obstruido o el chorro principal tapado. ¿Cómo es el chorro principal? ¿Cómo se destapa? Ya les muestro. Aunque lo haré en otro carburador que no es este, porque no vamos a desmontar este, pero prácticamente todos los carburadores se ven igual por dentro. Tenemos un carburador Mikuni, muy antiguo. Es cierto que ya está un poco dañado, pero eso no tiene mayor importancia, al menos para fines educativos. Así que aquí tenemos los elementos de los que estamos hablando. Aquí tenemos el chorro, que si el motor se comporta como hace un momento, está sucio, obstruido. Así que para destaparlo, primero tenemos que desenroscarlo. Con un destornillador, a veces con una llave del 8. Sin embargo, la mayoría de las veces es con un destornillador. Y lo más importante es no perderla. Y ahora la boquilla está obstruida. No se nos permite meterle nada dentro. No podemos usar un alambre, no podemos usar una aguja. Lo único que podemos usar para destaparla es aire comprimido o soplarla de manera que la suciedad salga de adentro y la boquilla quede libre. Si empiezan a usar alambres, la descalibrarán y la motocicleta nunca volverá a funcionar, al menos hasta que se reemplace la boquilla por una original, como lo hacía antes de la avería. Después de limpiarla y soplarla, la vuelven a enroscar, ensamblan el carburador de nuevo, todo completo. Lo colocan en los conductos, el filtro de aire, ensamblan el filtro de aire y encienden el motor. Por supuesto, si tienen más de un carburador, el motor arrancará, pero simplemente funcionará de manera irregular. Se tambaleará, no funcionará de manera uniforme. El mayor problema es cuando, como en esta motocicleta, solo tenemos un carburador. Después de taparlo, el motor no debería arrancar porque no recibe combustible. De paso, es bueno revisar otros elementos del carburador, como el chicle de ralentí y el chicle principal. Aquí todo está completamente sucio, pero no nos ocuparemos de eso ahora, porque se trata de esta motocicleta. Este carburador, como mencioné, sirve solo para fines educativos. Bien, limpiamos el carburador, limpiamos los chicles principales, todo está ensamblado como debe ser. La motocicleta sigue sin andar. Le damos gas y el motor se apaga. ¿Qué hacer en una situación así? La causa más común de este problema es una fuga en el sistema de admisión, es decir, un problema con los colectores de admisión. Los colectores pueden estar resecos, pueden tener agujeros o estar mal instalados. Y aquí nuevamente nuestro aliado puede, no necesariamente, pero puede ser el estrangulador. Lo activamos, entonces la proporción de combustible a aire debería aumentar. Si la respuesta al acelerador mejora, significa que tenemos una fuga. A menudo, el estrangulador será un gran aliado durante la conducción. Así que el chicle principal está obstruido o tienes una fuga en la admisión. El motor se ahoga, no pueden subir las revoluciones para poder conducir. Así que activen el estrangulador y llegarán a la ciudad. Llegarán al taller, a un lugar donde seguramente los mecánicos experimentados les ayudarán. Así que recuerden, el estrangulador puede ser su buen amigo, pero también olvídense de usarlo a diario, porque una mezcla demasiado rica puede dañar el motor. Eso es todo por este episodio. En el próximo nos centraremos en los ajustes del carburador y de las válvulas. Cuídense y hasta la próxima.